Inician operativos migratorios en hospitales públicos. Abinader defiende medidas migratorias. A las 5 de la mañana del lunes se puso en marcha el nuevo protocolo de verificación migratoria en 33 hospitales públicos del país como parte de las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para regular la atención a pacientes extranjeros, en especial a ciudadanos haitianos en condición de irregularidad. Durante la jornada se registraron detenciones de personas indocumentadas en distintos centros de salud en el marco de la implementación del plan que busca reforzar el control migratorio en áreas sensibles del sistema público. El tema generó reacciones inmediatas en redes sociales tras la circulación de un video en horas de la mañana donde se observa a una mujer embarazada presuntamente en labor de parto siendo llevada a un camión por agentes de migración. En horas de la tarde, el presidente Abinader se refirió al tema en su acostumbrado encuentro con la prensa de los lunes. Estas medidas pueden verse como drásticas y lo son, pero las medidas responden a la situación en Haití, afirmó el mandatario. Cabe recordar que el presidente Abinader anunció días atrás un conjunto de 15 medidas orientadas a reforzar el control de la migración haitiana en territorio dominicano, incluyendo el fortalecimiento de los protocolos en instituciones públicas. Ahí está el tema. Vamos a la pregunta del día. Gracias. La pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con que se realicen operativos migratorios en hospitales públicos? ¿Y por qué? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Muy bien, continuamos pues. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerjan, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia y que no me moleste tanto este micrófono que se está cayendo. Porque... Bien. Bueno, muy bien. Yerjan, adelante. Jala ese que está adelante, en desuso. Sí. Miren, este es un tema muy emotivo. Y ayer hacía un pequeño ejercicio observando los comentarios de la gente respondiendo a los videos. Hubo una discusión entre el director de migración y el director del Servicio Nacional de Salud y periodistas. ¿Por qué? El Listín Diario estaba apostado en los hospitales y entonces un periodista grabó, según él, a una haitiana embarazada que fue detenida. Y entonces luego el director de migración delante del periodista dijo, no, ese es un video viejo. Le dijo, no, ese video fue de hoy. Y se enfrascaron en una discusión. Luego migración admitió que sí, que era de ayer el video. Y es el video que ustedes están viendo, o que vieron hace un momento ahí, de una haitiana indocumentada, pero que, según se ve en el video, estaba a punto de dar a luz. Mírenla ahí. Y esto fue lo que desató el tema. Parecería ser que estamos jugando a... Bueno, no sé ni cómo llamarse ahí, ¿verdad? Que no sé cuál es el término. Tomamos la medida y luego cometemos los errores para tumbar la medida. Parecería ser eso. Como adrede. Parecería ser. Porque obviamente, si tú vas a un hospital, tú eres un agente de migración, y tú ves a una mujer en una condición de embarazo que ya la dejaste entrar, a punto de dar la luz, lógicamente, por lógica simple, coño, tú no la puedes detener. Es la ley que lo dice. Así. Es la ley que lo dice. La tengo aquí abierta la ley para aquellos que a veces se emocionan, porque esto es un país de muchas emociones y de poco conocimiento. Me excusan, pero tenemos que poner las cosas donde van. Aquí todo el mundo quiere opinar de todo sin saber nada. Y la ley establece, en el artículo 134, lo leo, dice que la detención
será el último recurso. Y dice, nunca será, dice la ley, no yo, nunca será utilizada en los casos de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo. A ver si se entiende que la ley, no yo, que lo dice. Es que una mujer, obviamente, no me imagino que no sea una mujer de 3 meses. Creo que hay que legislar para modificar eso. Pues una mujer con 3 meses creo que la podemos detener y reenviarla de nuevo. Ahora, después que ya una mujer tiene 8 meses, 7 meses, 8 meses, que fue lo que hizo Estados Unidos. Estados Unidos se dio cuenta que estaban yendo a parir allá, especialmente a la dominicana, y dijo, como no puedo sacarte después de los 8 meses, por el tema del riesgo, después creo que de los 6 meses, creo que después de los 6 meses, 7 meses, usted no me entra aquí con visa, sí. Que es en su país, vaya a parir allá. Lo hizo Estados Unidos, pero con inteligencia. ¿Y qué hacen? Algunas van y se quedan antes, a los 5 o 6 meses van y entran y se quedan. Se quedan definitivos. Se quedan definitivos. Pero, ¿sabe usted que con visa y después creo que de los 6 meses, usted no puede entrar a Estados Unidos? Ahora, menos que usted sea residente o sea ya ciudadano. Entonces, yo creo que esto lo hacen adrede para tumbar luego la medida. Es lo que se me ocurre, porque usted no puede ser tan bruto o tan ignorante que usted vaya a un centro de salud, vea a una mujer en esa condición y la saque presa de ahí. Y eso fue, miren de lo que estamos hablando hoy, precisamente. Y se dio una discusión entre el director de migración que intentó mentir. Por suerte, el periodista estaba y dijo, no, eso fue hoy, eso lo grabé yo. Y entonces después se echó para atrás, como 2 horas después, mediante una información. Entonces, yo creo, miren, bien, para concluir, Amado. Y yo le voy a agregar como que procurarían que eso genere una presión internacional de las críticas que se acostumbran. Para entonces bajarle. Para quitarlo. O sea, yo no sé cuál es la intención. Es Ahora decir, bien, que es una medida con intención de quitarla. Lo que sí vi fue mucha deshumanización ayer. Gente diciendo, así mismo, que la saquen. Usted puede tener una hermana en Aruba, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en España, que le hagan lo mismo. Pero queremos los dólares de allá y los euros. Concluyo diciendo, Amado, miren, duélale a quien le duela. Hagan lo que quieran, piensen lo que quieran. Miren, si sacan a los haitianos de aquí, se desploman 2 sectores de acá. Es más, vamos a llevarlo a 3. El sector construcción, el sector agricultura y el sector turismo se desploma, o por lo menos se paraliza. Y es verdad lo que dijo Hipólito Mejía. Quienes están trabajando la agricultura y la construcción en este país son los haitianos. Vayan a las construcciones para que ustedes vean. Porque el dominicano se fue de aquí. El dominicano joven se fue. Y lo que quiere es que le manden dólares de allá y vivir el cuento ¿verdad? Clonando tarjetas y cosas así. No todos, pero una gran parte. Entonces, yo creo que más que estar con ese bochinche de si lo sacamos, si lo entramos, vamos a regularlo. Vamos a darle un número. Bien. Y un contrato de trabajo para que le podamos cobrar impuestos. Bien, Francis. Tú eras gente brava ahorita en esas redes sociales. ¿Cómo es posible esa parte última? Es que no hay que ser ducho en la materia del derecho para saber que todo el que aquí está debe pagar impuestos. Y lo está pagando cuando consume y compra. Y si tiene una nómina, y si está en una nómina, está pagando impuestos. Ese no es el problema. El problema está en redefinir nuestro Estado. Y que esto, a esta fecha, está más que quebrantado el orden jurídico nacional. Y yo me resisto a admitir lo que admite Yerjan, como quien dice, sin Haití se hunde este país. No, el derecho no se hunde porque no hay un solo abogado. No. Yo no se lo admito haitiano a nadie. El día pasado estuvo aquí haitiano, nuestro amigo Eugenio María, y de una vez salté cuando me habla del tema de la mano de obra. Es decir, que nosotros no tenemos ninguna nacionalidad hoy aquí. En cuanto a alimentación, se va a joder. En cuanto a turismo,
No, yo no lo admito. Me resisto. Y con lo que está pasando hoy, ciertamente sí estoy en parte de acuerdo con Yerjan en admitir que pareciera que lo hacen adrede para que se tenga que tumbar. Pues yo aspiro que la implementación de esto, que lo dije ayer, porque fue mi tema, hace tiempo y desde el origen constitucional ha debido en el derecho de salud que todo paciente, todo el que asiste a un centro de salud pública o privada, debe ser identificado e individualizado con su documentación. Y si no se tiene, con la que tenga a priori como primario, para poder hacer récord, para poder establecer el motivo de su visita a ese centro y qué se hizo con él. Se le puso una ampolla, se le puso una curita, se le dio agua, si tú quieres. Sí. Pero eso ha debido de existir siempre. Y con respecto a las parturientas, ciertamente que tienen ciertas garantías legales. Y creo que desde el principio el plan no es tener ese lugar como una trampa para atrapar a nadie. Es que ya que está llegando al centro de salud, debe estar identificado como extranjero que es. Es eso, punto. Y un lugar donde resida. Y que paguen los insumos, como dice el AMA, la jeringuilla, todo el servicio. Porque no podemos seguir así. La carga que eso significa para este país. Y a la vez, la información que me dan hoy de que somos un país que estamos caminando frente a un proyecto de desarrollo importantísimo con índices de crecimiento y de una economía floreciente que está en manos de extranjeros. Entonces no tiene sentido. Eso es lo que hay que procurar, que aquí se tenga verdaderamente la nacionalización del trabajo y de los sectores que a la fecha nos dan a nosotros el sostén como nación. Pero ¿y cómo yo puedo modelar como país la seguridad alimenticia si depende de otro? Bien. ¿Cómo yo puedo modelar la afluencia de mi sector turismo si está en manos de otro? Ok. No lo entiendo. Gracias, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días, equipo. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Yerjan. Buenos días, Francis. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Muy bien, adelante con el tema. Miren, cuando se anunciaron estas medidas hace ya unas semanas, bueno, a principios de abril específicamente, recuerdo que pues tratábamos el tema acá y lo que podría generar estas acciones o iniciativas del presidente Luis Abinader que no sabíamos o no sabemos si se dieron a raíz de las manifestaciones o los contubernios que se dieron en Frius específicamente, o si ya estaban previas a presentársele al país. No se puede determinar qué fue específicamente o por qué se dio en el mismo momento. Dentro de estas medidas está esta que podríamos decir que es nueva en relación a las demás, que dentro de estas 15 tenemos el reforzamiento de las fronteras con 1.500 nuevos soldados,
agentes migratorios, el reglamento de operaciones en la parte que tiene que ver con el comercio. También se solicitará a la Procuraduría crear una especializada en asuntos migratorios para judicializar los delitos vinculados a los dominicanos y haitianos, me imagino, que incumplan con las leyes migratorias. Se habrá un departamento especial para estos temas migratorios, entre otras. Y dentro de esas 15 está la que más se ha destacado por la novedad, la particularidad. No habíamos visto algo similar hasta el momento. Y es lo de alguna manera formalizar ese ingreso de ciudadanas haitianas, mayormente, porque sabemos la mayor cantidad de ilegales que tenemos en el país son haitianos, pero para todo el extranjero aplica. Que esa persona que esté o que llegue a un centro de salud se le tomen los requerimientos e informaciones y además costear, imagínense ustedes, costear sus labores de parto, y si no tienen el dinero, pues igual debería de atendérsele. Lo que sí quedaría registrado para control y de alguna forma saber cuánto se va invirtiendo e inyectando, aunque las cifras de alguna manera están en las parturientas haitianas en la República Dominicana. Se ve que se está trabajando el plan en puntos específicos. Estamos hablando de diferentes zonas del país donde se estarán estableciendo o una habilitación de un espacio para que se haga este protocolo. Ayer hablábamos, bueno, tú hablaste de este tema, y yo decía, está interesante y podría funcionar. Ahora, lo que a mí me preocupaba es con la integridad que se vaya a manejar con las personas que estén ahí, y que no se vayan a realizar algún tipo de negociaciones o acuerdos tras bastidores de quienes tienen o tendrían en su mano el control de que entró una parturienta y que no va a suceder que la manden o que la deporten luego de que se le cumpla con su compromiso o su derecho de salud. Protocolo. Ajá, con su protocolo y su derecho de salud. Bueno, diste a luz, tuviste tu bebé, te vas para Haití. Esa es la parte que es lo mismo que sucede en las fronteras, que tenemos agentes y llegan agentes. Ahora van a inyectar 750 agentes, miles y miles de policías. Cuando tú tienes toda esta estructura para garantizar que no te entre gente o que lleguen las parturientas y que desde que den a luz y no están en una condición legal, pues se vayan a Haití, es donde nosotros tenemos la mayor debilidad. Un asunto de honestidad, de transparencia, de seriedad de quienes están al frente o al control de que llegue una cantidad importante de haitianos o la deportación de lo mismo. Nosotros tenemos denuncia de los mismos haitianos, de gente que sale en los medios de comunicación que dicen, bueno, lo agarra migración, pero en la esquina o a las 2 esquinas, por una cantidad de dinero, lo desmontan. O antes ya de llegar a la frontera han pasado por varios revisiones y al final no llegan a Haití. Entonces creo que es la parte que también se debe de enfocar mucho. De hecho, en estas medidas presentadas por el presidente Luis Abinader, hay un aspecto en ese sentido, porque creo que una de las cuestiones que más nosotros tenemos a observar o como debilidad, repito, y en este aspecto, dentro de esas medidas se reorganiza la vigilancia fronteriza. Las 3 brigadas que tiene ahora la zona, dividida en 6, estarán bajo la supervisión de oficiales superiores, es decir, que a estos oficiales que ya están, se le pondrá algún tipo de supervisión por encima. Es tratando de transparentar un poco toda la zona. El dinero cega a la gente, los intereses, el buscar o tratar de conseguir dinero fácil, aún yendo en detrimento de tu nación, de tu país, no les importa. Y vemos a veces
vehículos, jipetas, carros que entran o meten en buen dominicano hasta 20 haitianos. Uno no sabe cómo lo hacen, pero caben ahí. Y esto irá también dentro de estas normativas o de estas acciones o en ese departamento que se irá a crear para que las multas o sanciones a quienes cometan delitos migratorios sean mucho mayores, que no quede, no, fue que yo estaba transportando, no. Usted está afectando la estabilidad de este país. Cuando usted de manera ilegal, irregular, por 2 o 3 mil pesos, usted trae un paquete de gente y que no es un solo viaje, se supone que usted, ese es su trabajo, porque no es un día que usted lo va a llevar, o esa fue la primera vez que lo encontraron. Entonces es importante las sanciones más severas que se establecen en estas nuevas medidas y que esto pueda funcionar. Bien. Y en el tiempo, que no sea del momento. Bueno, mire, este es un tema de nunca acabar. En filosofía se conocen 2 dimensiones del análisis filosófico. Uno es el deber ser y el ser. Cuando se habla del deber ser, se refiere básicamente a las cosas como deben estar, como deben ser, como se deben desarrollar. Y cuando se habla del ser, entonces lo que investigamos, lo que indagamos es cómo realmente están. Y digo esto a propósito de la negativa de Francis a entender que no quiere creer que lo que está pasando está pasando. Eso es sencillo, sumamente sencillo. No, nada más hay que mirar. Déjame, espérate, yo espérate. quiero como yo. Deja desarrollar mi idea. Llamado, a ver. Déjame desarrollar mi idea. Solamente hay que hacer una mirada crítica a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Vamos a partir del video, lo que decía Yerjan más temprano. Parecería como, que de alguna manera tú lo admitiste, parecería como se está buscando la forma de dar un argumento válido, evidente, con la finalidad de que la medida se aplaque. Parecería. Eso es un indicio. Ahora, una cadena de indicio lógica lleva a una conclusión real. No es como la gente cree, y en derecho también es así, incluso en derecho penal. Y por esa razón, hoy día, en muchas latitudes del mundo latinoamericano incluso, se puede condenar a una persona por homicidio sin la existencia del cadáver. Y aquí ha pasado en este país, hay 2 casos en este país de homicidio sin cadáver. ¿Por qué? Porque hubo una cadena indiciaria que indicó a todas luces, no había otra explicación que se había producido una muerte. Entonces, eso que pasó, más el otro hecho, ¿cuántos inspectores de migración necesita la República Dominicana? Hemos hecho ese levantamiento para enfrentar el tema migratorio que cada día va en aumento, en aumento, en aumento. ¿Hemos hecho ese análisis en este país? No, no lo hemos hecho. ¿Cuántos tenemos trabajando en la calle? Tampoco lo hemos hecho. O sea, no podemos contabilizar si realmente tenemos los suficientes inspectores, si necesitamos inspectores o estamos sobregirados de inspectores. No hemos determinado eso. Está pasando lo que está pasando en medio ambiente. Nos vivimos quejando del tema de medio ambiente, que cada quien hace lo que le da su maldita gana, por encima de la mirada del Estado. Pero cuando usted averigua cuántos inspectores de medio ambiente se requieren en este país para tener un poco controlada la situación, más de 600. ¿Cuánto hay? 160 hay en todo el país. Ese es un dato que lo dio Fulvio aquí, que era viceministro. No es un dato que me lo he inventado yo ni lo encontré en las redes, lo dio Fulvio Ureña aquí. Eso es otra cosa. Cuando un vehículo, un minibús, un camión, lo que sea, llega a la capital de la República con 12 haitianos, con 15 haitianos, ¿por cuántos lugares de vigilancia ha pasado? Como por 20. ¿Y qué pasó? ¿Tú te crees que el asunto estaba tan bien dispuesto que él burló a 20 postas? Vamos a poner 10, no vamos a poner tantas, 10. Lo violó, logró pasarlo.
No, señor, hay una complicidad que tiene que ver con muchísimos aspectos, incluyendo el tema del bajo salario, de las pocas condiciones de trabajo, de los inspectores. Usted no puede poner al gato a cuidar la carne. ¿Por qué? Porque si usted a esa gente no le da un sueldo que por lo menos sea compensatorio del trabajo que tiene que hacer. Mire, esa gente estaban ahí a las 5 de la mañana, ya habían gente apostado en los hospitales. ¿Qué significa eso? Que abandonó su casa a las 4 o antes de las 4 para poder llegar a tiempo al trabajo que le encomendaron. Y eso no es una cosa, eso no es tan sencillo, usted abandonar su cama a las 4 de la mañana para hacer un trabajo que se presume comienza a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana. Pero usted, producto de la situación, tiene que levantarse más temprano. O sea, hay una serie de elementos que se dan por los que yo no creo, nunca he creído en la bona fide, es decir, en la buena fe de quienes están dirigiendo este país en ese sentido. Yo siento que hay crear un ambiente, muchos ambientes creados con la finalidad de vender una cosa y hacer otra. Y eso se hace mucho en este país. Hay una famosa frase manida ya por todos de Bosch: en política hay cosas que se ven y otras que no se ven, y las que no se ven son más importantes que las que se ven. Y eso está pasando con el tema haitiano. Yo no creo que haya sinceridad con el manejo del tema haitiano. Y prueba de ello son estos datos que estoy dando. Estas circunstancias que las conocemos todos. No es lo que yo quiera, que sea yo, es lo que está pasando, lo que está provocando que el asunto se dé, señores. Usted no puede pretender gobernar un país sin tener a mano las condiciones, ni tampoco tener a los individuos que pueden hacer el trabajo. Mientras usted le siga pagando sueldo de miseria a personas que se tienen que topar con la tentación del soborno, pues indudablemente no vamos a echar para adelante. Yo creo que es más, el asunto tiene más que ver con los valores. Porque si hay un presidente, ahí hay que sacarle la comida aparte, como se dice en el campo, a Luis Abinader, que le ha aumentado y le ha dignificado en gran parte la vida de los policías, ha sido Luis Abinader. Sin embargo, tú vas a un cuartel, Amado, no sé si tú estás yendo con frecuencia, y tú sientes la corrupción desde que tú entras a un cuartel. Me excusan los policías, yo tengo muchos policías que son amigos míos. Yo no voy a los cuarteles. Pero miren, ir a un cuartel de la policía, yo le invito, vayan un día camuflajeados, digan que ustedes necesitan un servicio, háganlo. Y ustedes desde que entran al cuartel, tú sientes la corrupción. Da grima. Óigame, usted la siente la corrupción, le roza así la piel, porque usted ve cómo la policía se maneja. Ellos entienden que eso ahí es su centro, donde ellos tienen el control para pisotear, para humillar a la gente, no todos, obviamente. Entonces, es un tema de la persona. Por eso yo creo que el tema haitiano, si lo vemos de verdad, porque miren, es como Estados Unidos sin México. Usted le saca a todos los mexicanos de Estados Unidos y se desploma una gran parte de la agricultura y de la construcción. Porque ¿quiénes son? Usted ha visto un americano trabajando construcción en Estados Unidos. Eso no va a pasar. Que es lo mismo que ha pasado con los dominicanos. El dominicano que está trabajando construcción es el maestro y el terminador. Gente que dan puntito, pero no están cargando la arena, no están cargando la mezcla, como se dice. No están cargando el bloque, porque esa parte se la hemos relegado a los haitianos. Lo mismo que pasó por allá por los años 1400, que cuando explotaron a los indígenas que estaban acá, ¿qué hicieron? Buscaron a los negros en África para que hicieran el trabajo pesado. Entonces yo creo que por ahí es que tenemos que verlo. Claro, no podemos engañar y hacernos aquí lo tonto, de que sí, que lo vamos a sacar a todos y somos una nación libre y lo que ustedes quieran. Muy bien, piénselo, pero a la larga la realidad es la realidad independientemente de lo que piense el individuo. Es decir, bueno,
Porque Yo al mantengo mi final No posición. se trata de sacarlo a todos, o sea, creo que ese no ha sido el discurso nunca, sino es de establecer mayores controles Claro. de esa entrada, de la Claro. cantidad de parturientas, Claro. de la corrupción que hay en las fronteras, ¿qué más tenemos? Y de que los que se van a llevar o a mandar hacia Haití, pues que no haya una negociación en medio del camino de su deportación. Se supone que aquí, o se sobreentiende que es imposible, por decirlo de alguna manera, o para todas las naciones del mundo, podríamos decir, de que esas manos de obra que anteriormente se le llamaba baratas, porque no son baratas, o sea, ellos tienen sus precios establecidos y conocen el precio de su trabajo. Claro. No, o sea, no sea necesaria. Yo creo que aquí se está extremadamente clara de esto, y de hecho el discurso del presidente ni del mismo Ministerio de Interior y Policía no ha sido ese el discurso, sino de establecer normas claras y que de alguna forma se visualice un Pero que interés las de normas, que trate de funcionar. es que las normas están claras, Carolina, hay una ley. Es que O sea, no hay que hablar. nosotros O sea, estamos- nosotros somos un país de europeo, nosotros somos un país de mostrar una cara y hacer Es otra que el cosa. Porque, análisis por es más ejemplo, profundo, señores. porque- El análisis sociológico. Oye, es sociológico. pero hay una cosa. En la República Dominicana, históricamente, por lo menos en los últimos años, se ha planteado como sociedad hacer cosas, admitir cosas, para luego hacer todo lo contrario. Está el caso del 80-20. Nadie ha cumplido eso, ningún gobierno ha cumplido eso. Ni el propio ¿Por gobierno. qué? Bueno, porque dice, bueno, pero imagínate, la construcción se cae, qué sé yo qué, se cae aquello, se cae lo otro. Y entonces todo el mundo comienza a... Por eso yo digo, al final, mi teoría es que la lucha es inevitable. Un día va a haber un enfrentamiento que no es un enfrentamiento filosófico, no va a ser. Porque la historia es una rueda y se repite. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho durante todos estos cientos de años con los haitianos? Nos hemos enfrentado. Mira, al yo final entiendo que- terminaremos en ese enfrentamiento, lo que yo he llamado la lucha inevitable. Bueno, en ese sentido, es lo penoso que estemos arrastrando una historia de irresponsabilidad de este lado para tener en el tope máximo algo que se pudo corregir y evitar. Y no le interesó a ningún político, ningún ciudadano, a excepción de un grupito que hemos sido lo que hemos tenido claro desde los años 70, advirtiéndole a esto. Balaguer lo intentó, lo mantuvo a freno. Pero Exacto, ¿cómo Ay, asunto Ñeñe, de- lo mantuvo a freno, sí. ese entusiasmo. Veme con ese cuento. ¿Y quién era lo que trabajaban la caña? Lo que pasa es que No, estaban pero aquí lo de la caña eran 6 meses y se iban para atrás. Pero estaba regularizado. No, pero 6 estaba meses se iban, lo que no. pasa es que todavía Se iban aquí para atrás. quedaba mano de obra dominicana. Se iban para atrás, Yarjan. No, pero No, mira no, qué es lo que pasa. Mira, se en iban ese para momento, atrás. el peor trabajo que había era el de la caña. No hay diablo que se meta a un cañaveral. ¿Ustedes han entrado a un cañaveral? Eso es obligatorio. un infierno. Es obligatorio. Era necesidad de trabajo y nosotros dedicar y producir. todavía la gente trabajaba la construcción, el Eso- dominicano. Ahora ya no hay mano de obra para trabajar la Bueno. construcción en la República Dominicana porque mucha gente ya se ha desarrollado y los A otros mí me gustaría se ver que- fueron a que Estados Haití- Unidos. Es máquina de atracadores mucho Mira, hay en este a mí país. me ya. gustaría ver Hasta que eso ya vamos a tener que exportar. definitivamente se le dé la oportunidad de restablecer Haití en Haití. Con esa calidad de mano de obra en la construcción, pueden reconstruir su país. Váyanse para allá. Bueno, Allá es que se necesita. Sí, pero los hijos de nosotros tienen que estar aquí en el país para poder, Bueno, para poder pero ¿qué es lo que representar tú el dices país. que La no mayoría están? de los hijos Entonces de nosotros- los ricos se fueron, Pues yo no sabía que nada más estábamos nosotros cuatro mira, aquí en el están, país. la mayoría, Señores. ve a San Martín, ve a San Estamos Martín, aquí ve a los nosotros barrios para que, cuatro. oye, hasta los atracadores Carolina. se fueron, hermano. Al final se Recuérdanos- trata de control. No van a poder controlar nada, porque es que esto lamentablemente para poder tener es una visión realidad. clara de lo